Familia, bienvenidos de nuevo. Estoy muy feliz de volver a estar aquí con ustedes como todos los martes. Hoy vamos a hablar de los sentidos internos. Un tema muy bonito y además sumamente útil para tu vida. De todos los temas que tocamos aquí, creo que todos son bellos, todos son importantes y bonitos, pero este de hoy es muy importante para nuestra evolución. Muchísimas gracias a todos los que ya se unieron. Qué puntuales todos. Oigan, ¿alguien de los que está por ahí me puede decir si se está escuchando bien mi voz y la música de fondo? Si no está muy fuerte la música. Mientras voy a dar un sorbito a mi té. Ya estamos empezando a lograr que me patrocinen marcas de té, porque ya saben que me gusta mucho tomar té y aquí siempre que hago las transmisiones me gusta estar tomando. Muchas gracias, ya me dijeron que sí está escuchando bien, perfecto. Gracias, muchas gracias. Ok, pues vamos a comenzar ya, sin más preámbulo, sin más rodeos. Los sentidos internos. Se le han llamado de muchas maneras a estas habilidades que comúnmente conocemos como extrasensoriales, pero a mí el nombre sentidos internos me gusta más porque hace más referencia a algo que no es extraordinario, algo que todos tenemos, que todos... Sí, no es que lo tengamos que desarrollar, porque realmente solo más bien como que lo tenemos que despertar, porque está dentro de nosotros, está dentro de ti. De hecho, segura y probablemente en algún momento de tu vida has tenido un contacto muy íntimo con algún tipo de percepción, digamos, rara o extraordinaria, como se dice, percepción extrasensorial. Y a lo mejor sí eres consciente de eso, porque ahorita vamos a ver una de las razones por las cuales probablemente tú eres una de esas personas que de niña o de niño veían cosas, sentían cosas, escuchaban cosas, pero por alguna razón dejó de suceder. Muchísima gente es así, este es el caso de muchísimas personas. Fíjense qué curioso, yo no tengo una memoria así tan fuerte como las que todos tienen. Yo tenía un amigo imaginario de pequeño, que ahorita voy a hablar un poco de ese fenómeno, por qué sucede, pero no fue como el de mucha gente que no sé, es que yo veía cosas y me daba miedo y entonces por eso dejé de ver, ¿no? A mí no me pasó eso. Pero entonces lo que quiero dejar en claro con este preámbulo es que tú lo tienes, todos lo tenemos, no es algo que tengas que realmente... No es algo, es un superpoder o algo así. Ok, bueno, muchos saludos a todos los que están llegando, saludos. Y saludos a Shir, te amo, yo también te amo, Shir, gracias. Bueno, entonces en esta misma línea te voy a contar algo muy importante. Tengo unos apuntitos por acá, pero la realidad es que siempre nada más tengo como las notas principales y voy desarrollando el tema conforme lo que me va llegando en este momento, que es parte de mis sentidos internos. Hay algo que te quiero contar para que nos hagamos una idea de qué sucede como colectivo humano y como digámoslo así, como por qué razón este tema nos gusta tanto y al mismo tiempo como que lo anhelamos mucho, pero nos sentimos muy alejados de él. Es muy importante que te quiero contar esto. Como persona, yo ya creo que te has dado cuenta que a lo largo de las transmisiones yo siempre hablo de esto porque es muy importante entender esto. Imaginemos nuevamente que la humanidad es una persona. Y cuando pensamos en esa persona, pensamos que esa persona lleva viviendo el tiempo que lleva viviendo la humanidad. Este ser humano tiene heridas muy fuertes con respecto a sus sentidos internos, a su percepción, a la percepción del mundo que no se puede ver con estos ojos. Y digo que tiene heridas porque sí lo puede ver, pero durante un tiempo de la historia de la humanidad, durante un tiempo de su historia, digamos que él solito se juzgó muy fuerte por este tipo de aptitudes, no creyó en sí mismo o en sí misma y entonces como que las apagó, las reprimió mucho y por esa razón hoy en día no se da cuenta de que las tiene. Este periodo de la historia es justamente el periodo donde pasó el fenómeno que todos conocemos de las brujas. Pero ese fenómeno de las brujas nada más es como el que hizo más ruido, porque realmente durante mucho tiempo, en el periodo sobre todo de la Edad Media, que fueron 1000 años, o sea, 1000 años, imagínate, 1000 años
de una represión muy fuerte a todo tipo de espiritualidad que no estuviera asociada a la religión católica en Europa, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar que hoy en día Europa fue como el colonizador de toda América, y luego también la globalización hizo que el mundo occidental como dominara en la gran mayor parte del mundo, pues entonces eso está sucediendo en muchísimas partes del mundo que a lo mejor ni siquiera tenían que ver tanto en esta historia, como podría ser, no sé, la India, Japón, China. Eso sucedió como fue muy castigado a cualquier persona que tuviera una capacidad que con la mentalidad de esa época, que sigue siendo muy parecida a la que tenemos hoy en día, no se pudiera entender, como por ejemplo las brujas, que podían ver cosas, que podían saber cosas, que podían intuir cosas con mucha precisión, eran vistas como personas que eran del demonio, del diablo, que habían hecho un pacto con el diablo, que de alguna manera estaban haciendo algo mal. Y fue tan fuerte el castigo, o sea, era la muerte, eran muertes muy, muy dolorosas, que eso dejó una huella en todos nosotros, dejó una huella en toda la humanidad. Porque eso es muy importante que entiendas. Como humanidad hay memorias colectivas, hay recuerdos que compartimos como humanidad. Tú a lo mejor ni por la cabeza se te había pasado pensar en ese fenómeno, pero como ser humano tienes en tu memoria colectiva como el recuerdo de no mostrar mucho esas partes de ti, porque eso puede ser castigado. Que ese es el caso de la gente como yo, como muchas personas como yo y como ustedes, algunos de los que me ven, que se dedican a algo que tiene que ver con esto, que se dedican a algo que tiene que ver con la sanación energética, con algo místico y esotérico. Da miedo decirlo, porque tenemos el recuerdo de que en algún momento algo muy terrible nos pasó con el solo hecho de ser nosotros mismos, ¿no? Y eso, aunque vamos a poner el ejemplo de que tú no te dediques a esto, no importa. O sea, hablar de esto en público es algo que se habla con cuidado, porque te pueden tachar de loco, sobre todo de loco, ¿no? De charlatán, de muchas cosas. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, una vez que entendemos esto, te voy a contar algo. Y ahorita vas a entender por qué al principio dije... Pero le estoy bajando el volumen a la compu. Por eso me ven así como que haciendo... ¿Por qué al principio dije que esto no es algo que realmente tengas que trabajar? Es algo que ya traes dentro de ti. Así que te voy a platicar un fenómeno de la neurología que se llama la poda sináptica. A ver, vamos a ver, no sé si hay psicólogos aquí entre nosotros, a ver si alguien sí sabe qué es la poda sináptica. Si no, porque si no hay psicólogos, me puedo ver sumamente intelectual y pretencioso explicándote esto. Pero bueno, la poda sináptica es un fenómeno que sucede como a los 3 años más o menos, y sucede otra vez, pero en una medida más bajita, en la adolescencia. Que es un fenómeno por medio del cual nuestras neuronas, cuando nosotros nacemos como seres humanos, nacemos con un número incontable de neuronas, muchísimas. ¿En qué se traduciría tener muchas neuronas? Ser súper inteligentes, tener un súper cerebro, un súper sistema nervioso. Si alguno de ustedes ha visto la película Lucy, sería como ser Lucy en su fase más elevada, ¿no? O sea, como en Matrix también se ve, ¿no? Como tener un potencial así cabroncísimo, saber todos los idiomas, adquirir habilidades súper rápido, moverte de una manera que, no sé, que tu cuerpo dijera, voy a hacer un mortal hacia atrás, y lo hagas sin practicarlo. Eso significaría tener muchísimas neuronas. Nosotros nacemos así, pero como a los 3 años hay como un recorte de personal en las neuronas muy fuerte, se van... No me acuerdo el nombre exacto, pero yo creo que se va como una tercera parte, si no es que a lo mejor se va como la mitad de las neuronas que tenemos, se van. Entonces las neurociencias durante mucho tiempo ha tratado de explicar por qué sucede esto, ¿no? Y durante mucho tiempo, de hecho, durante mucho tiempo se creyó que esto sucedía porque el cerebro del bebé tiene muchas neuronas, pero conforme va creciendo se da cuenta que no necesita todas esas neuronas y simplemente se queda con las conexiones que sí utiliza, y esas son las que, para darle más fuerza a esas conexiones, que serán las del lenguaje, por ejemplo, las de gatear, las de caminar, esas serán las conexiones que fortalezca más, esas sobrevivirán, y las otras, pues
pasarán a mejor vida. Eso es lo que se creía durante mucho tiempo, pero esto solo es la mitad de la verdad, porque en años recientes se descubrieron otras cosas. De hecho, te cuento que cuando yo estudié, cuando estaba en la universidad, a mí me contaron esta versión de la historia de la poda sináptica. No me contaron la otra parte, no porque fueran malas, no porque fueran malos maestros o no me quisieran enseñar, sino porque esto otro que te voy a contar realmente es muy reciente, está como muy reciente. Cuando digo reciente, digo como 10 años, yo creo, algo así. Pero en la ciencia, los avances, los descubrimientos luego tardan en difundirse. Aquí Monse nos dice que se llama apoptosis. ¿Apoptosis se llama la poda sináptica? No sabía. Gracias, Monse. Si es así, por favor, confírmamelo acá. Bueno, el punto es que te voy a contar la otra parte de la historia. Esta poda sináptica se han dado cuenta que tiene una razón por la cual sucede, y es la siguiente. El cerebro de un bebé nace con un potencial muchísimo más grande que el que nosotros utilizamos como no sé, ya conforme vamos creciendo. Pero lo que sucede es que vivimos en una sociedad, en un mundo que no propicia el uso de todas sus de todo nuestro potencial. O sea, quiero que te lo imagines así, es como si naciéramos, es como si tuviéramos, que es algo que sucede lamentablemente. Tenemos un cuerpo capaz de hacer maravillas, pero no lo utilizamos, y las neuronas, parece ser, siguen el mismo principio que los músculos, y tendría todo el sentido del mundo, porque pues al final ellas controlan los movimientos musculares, que es, si no lo usas, lo pierdes. O sea, si cuando eres bebé no te enseñan que también puedes ver cosas, que también puedes sentir cosas, que también puedes ver el aura, que también puedes ver a personas que ya desencarnaron, que también puedes comunicarte telepáticamente con otros seres y con otros animales, por ejemplo, pues entonces como no estás utilizando estas habilidades que sí tenemos todos cuando nacemos, las perdemos, porque y no solamente, o sea, no solamente no las usamos, sino que además en el mundo en el que vivimos, desde chiquitos nos dicen eso es de locos, o nadie te cree cuando estás hablando de eso. Entonces tú dices, pues no, yo no quiero que me segreguen, yo quiero que me sigan amando y me sigan queriendo, entonces mejor guardo la creencia de que eso es de locos y ya no creo en eso. Esta historia es la historia de mucha gente. Ahorita te voy a contar lo de mi amigo imaginario, pero aquí voy a leer el comentario más que dice. Nos dice, sí, jaja. Sí, jaja, no, sí, jaja. Es la muerte de las redes neuronales que ocurre aproximadamente 3 años. Exacto, sí. Muy bien, entonces sí es la poda sináptica. Bueno, yo cuando era niño tenía un amigo imaginario. Cuando era bebé tenía como menos de 2 años. Si este es tu caso, esto que te voy a contar está bien loco. Muchos niños tienen amigos imaginarios porque lo que sucede, y era mi caso, yo tenía un amigo imaginario que a mí cuando me dijeron de grande que yo tenía un amigo imaginario me sorprendí mucho, porque pues yo no me daba, o sea, yo en mis recuerdos ese amigo era una persona más, yo no lo veía diferente, era alguien, o sea, era una persona que estaba ahí. Pero lo que sucede con los niños muy pequeños, yo tenía menos de 2 años, eso es clave, que tengas menos de 2 años, como tengas 3, 4, podría suceder después, pero es más común cuando tienes tan poca edad, porque tu cerebro todavía, o sea, está muy plástico, o sea, no se ha cuadrado tanto. Lo que sucedía es que yo estaba jugando con mi hermanito que estaba en el vientre de mi mamá, que ya estaba por llegar, porque muchos bebés de esa edad, lo que sucede cuando tienen un amigo imaginario es que realmente ellos están viendo al bebé que está por llegar. O sea, ellos no se dan cuenta, pero así está sucediendo. Está loquísimo, ¿no? O sea, el bebé sí puede ver que va a nacer un bebé. Incluso antes de que la mamá se embarace, el bebé puede darse cuenta de que va a llegar otro bebé o otro hermanito, que es un amigo, al final eso es su amigo. O sea, y nosotros lo creemos imaginario, pero la realidad es que él está viendo un ser que está por llegar. Entonces, te voy a contar otra cosa, porque yo sé que este es un tema que puede costarnos como un poco de trabajo creer, a pesar de que tú tengas la mente abierta y digas, no, sí voy a creer en esto, como que es difícil asentarlo en nuestras creencias, pero tengo como muchas, porque es un tema que me apasiona desde hace mucho tiempo, tengo muchas cosas que contarte que te pueden ayudar a estructurar esto. Te voy a contar ahora el trabajo de investigación de un neurólogo mexicano muy bueno, muy reconocido, pero que por cuestiones ahí políticas e intereses económicos, su trabajo no se ha dado a conocer tanto. Este señor se llama Jacobo Greenberg, es un neurólogo de la Ciudad de México. Creo que, no me acuerdo si la Universidad Mayap o la UNAM, tienen un laboratorio que lleva su nombre.
Él hizo muchos avances muy buenos y muy importantes para la ciencia, pero te voy a contar uno que está loquísimo, que nos importa mucho al tema de hoy. Él estudió mucho tiempo con los chamanes que estaban en las alrededores de la Ciudad de México y por medio de unas conclusiones a las que llegó que son un poco complejas, él partía del principio, o sea, él creía firmemente que nosotros teníamos la habilidad, primero que teníamos la capacidad de tener sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? No, kinestesia, creo que es, no me acuerdo si es kinestesia o sinestesia. Si alguien por ahí se lo sabe, pues que me lo ponga. ¿Qué es esta habilidad? Es la habilidad de, por ejemplo, de cruzar sentidos, como por ejemplo, de sentir el sabor de los colores, o de verle color al sabor o a los olores, o de verle color a los sonidos, o de escucharle sonido a los colores. Él decía que todos tenemos esto. Durante mucho tiempo se creyó que solo unas personas lo tenían y que era una anomalía del sistema nervioso. Él decía, todos lo tenemos, pero lo perdemos cuando vamos creciendo. También creía que todos tenemos la capacidad de ver, como de desarrollar una visopercepción extrasensorial, es decir, con los ojos cerrados seguir viendo el mundo o seguir percibiendo la realidad. Entonces hizo un experimento muy potente. Hay un texto, es una publicación de una investigación que él hizo muy interesante, que fue a una primaria, si no me equivoco era de Toluca, en donde durante un tiempo, no me acuerdo si fueron como 3 meses, pero para lo que le estaba enseñando a los niños era muy poquito tiempo. A los niños de una primaria les ponía unas tablitas, no sé, imagínate como esto, ¿sí? Pero unas tablitas con cuadritos de colores. Entonces les vendaba los ojos y primero les enseñaba a meditar, ¿no? Muy sencillo, o sea, respira, calma tu mente, armoniza tu corazón, siente tu respiración, siente los latidos de tu corazón. Y entonces les vendaba los ojos y agarraba sus manitas y se las ponía en el cuadro. Vamos a poner que lo pone, a mí me cierran los ojos y le ponen un cuadro rosa, ¿no? El niño tocaba el cuadro rosa y el niño no podía ver. Él le preguntaba, ¿qué color es ese que estás viendo? Y los niños, eso es impresionante, muchos niños no le atinaban a la primera. Había unos que sí, había unos que a los primeros intentos le atinaban. Y luego decía, cambiaba la mano de color y ahora al color verde, ¿no? ¿Y qué color estás viendo? Y no le atinaban. Pero la gran mayoría de los niños, como después del tercer día, ya le atinaban a todos los intentos. Él se los enseñaba como si fuera un juego, no, vamos a jugar y les enseñaba a meditar y les enseñaba cómo enfocar la atención en su tercer ojo y todos esos ejercicios así medio complejos, él se los enseñaba como un juego. Lo impresionante es que después de como, si no me equivoco eran como 3 días, una semana, le había enseñado a todos los niños con los que participó a percibir los colores con sus manos. Yo tuve la fortuna de tomar una formación. Cuando me formé en constelaciones familiares, la persona que me enseñó constelaciones era comadre de Jacobo Greenberg y me contó que sus hijos participaron en ese experimento y que en efecto, o sea, sus 3 hijos lo pudieron hacer. Creo que hasta la fecha que sus hijos son adultos lo pueden seguir haciendo. Es muy impresionante. O sea, con eso quiero platicarte, o sea, quiero que tengas en cuenta que estas habilidades incluso de adulto las podemos desarrollar, solamente tendríamos que entrenarlas probablemente un poco más tiempo que el de los niños, porque los niños a la edad que se los estaba enseñando Jacobo Greenberg, su cerebro estaba súper plástico todavía, estaba como muy receptivo a toda información y no estaba tan cerrado como el nuestro, pero seguramente lo podemos desarrollar. Hay muchos ejercicios de hecho para hacerlo. Algunos de ellos los enseño en mis talleres. Aquí voy a hacer una pausa para decirte que si tienes preguntas y comentarios, por favor nos los dejes. Y muchas gracias y saludos a todos los que se acaban de unir y me están viendo acá. Y nos están acompañando, pero no solo me están viendo a mí, sino que nos están acompañando a los que estamos aquí. Voy a servir más té. Muy bien, esperen un tantito, voy a servir más té. Muy bien, entonces, así aclaramos ya el primer punto, que es, tú tienes estas habilidades, las puedes desarrollar, no es algo que nada más tienen unos cuantos, todos las tenemos. Entonces, ahora, una vez dejado en claro esto, hay otros experimentos que te quiero contar, pero vamos a empezar a hablar de, ¿cómo vamos de tiempo? Muy bien. Vamos a empezar a hablar de cuáles son los sentidos internos, o sea, qué tipo de habilidades
extrasensoriales podemos tener los seres humanos. Así como hay niños que seguramente todos ustedes a lo mejor se acuerdan que de bebés tenían cierta facilidad para ciertas habilidades, como por ejemplo, no sé, hay bebés que desde muy pequeños te das cuenta que son buenos pateando una pelota, o son buenos escalando, o son buenos corriendo, y por lo general les gusta esa actividad. A lo mejor también podrían ser buenos dibujando, no sé, o sea, cada bebé puede ser que nazca con cierta inclinación hacia ciertas cosas. Así también hay algunos de nosotros que nacimos ya desde el nacimiento, o sea, sin tener que entrenarnos, nacimos con inclinación y habilidad y más facilidad para cierto sentido interno. En mi caso, yo desde que soy muy pequeño tengo o sea, la sensibilidad, o sea, ahorita voy a hablar de la clarisensibilidad, la capacidad de empatizar con el mundo, de conectar con las sensaciones del mundo, desde muy pequeño la tengo. O sea, eso no lo trabajé, yo nací así. Bueno, pero entonces vamos a empezar. Primero están las 4. Bueno, primero vamos a hablar de los sentidos que ya conocemos, ¿no? Gusto, olfato, vista, tacto. Se me está yendo uno. Gusto, olfato, vista, tacto. Ahí se me está yendo uno, pero no sé cuál es. Bueno, no importa. Sí, a ver. Gusto, olfato, vista, tacto. Bueno, así, lo voy a dejar así. Oído, sí, muchas gracias. Oído. Estos son los 5 sentidos que conocemos. También hay otro que ya se está, en algunos enfoques se toma en cuenta, que es como, ahí tampoco recuerdo el nombre, pero es la capacidad de mantener el equilibrio por dentro, que es como una sensación interna, que también sería un sentido interno. Pero bueno, además de estos 5, ahora te voy a hablar, en muchos textos esotéricos y místicos se habla de que tenemos 12 sentidos en total, o sea, son 5 internos, y 5 externos y 6 internos. O sea, 5 sentidos para percibir el mundo exterior, o el mundo que está fuera de nosotros, y 6 sentidos para percibir el mundo que está adentro de nosotros. Que el mundo que está dentro de nosotros se comunica con el mundo cuántico, digamos, el mundo energético, el mundo que es potencial, o sea, que está en potencia, que está pronto a manifestarse. Así podemos entender las 4 clarividencia, clarisensibilidad, clariaudición y clarividencia, clariaudiencia, clariolfato y clarisensibilidad. El término clari hace referencia a esto, a que podemos percibir algo que no está hecho materia todavía, pero que sí está pronto a llegar, que está en el mundo de la energía nada más. Creo que el que más conocemos todos es el de la clarividencia, ¿no? Todos hemos escuchado de alguien que puede ver el aura, que puede ver la energía, que tal vez puede ver a alguien que no, que bueno, esas ya son como clasificaciones, las podríamos como ordenar en clasificaciones diferentes, pero yo la voy a hablar así como si fuera una sola, ¿no? Que no solo pueden ver el aura y pueden ver la energía, sino que también pueden ver como a un ser que ya desencarnó, o que también pueden ver a un ángel, por ejemplo, o que pueden ver a los guías espirituales, o que pueden ver de repente destellos de energía, o pueden ver cosas que los demás con estos ojos no podemos ver. ¿Okay? Esa es la clarividencia, o sea, se puede ver algo que no está material. Lo mismo sucede con todas las demás. Clariaudiencia es aquel que puede escuchar a alguien que no está físicamente, o sea, sí está en el mundo energético, pero no está físicamente, o de repente puede escuchar que alguien le dice como ciertas cosas de la energía de la persona. Ahorita voy a dar ejemplos. La clarisensibilidad, bueno, voy a dejar esa para lo último. Clariolfato igual es lo mismo, pero con sentir olores, ¿no? Olores, aromas que no están ahí, pero que tú entiendes que ese aroma es porque algún ser está ahí cerca, que huele a eso. Eso pasa mucho con los ángeles. Se habla mucho de que cuando los ángeles están presentes, se siente un aroma como muy dulce. O sea, son aromas muy bonitos, sí, como muy bellos, muy celestiales. Yo creo, eso es una percepción mía, yo tengo la idea de que por eso en la India
se utilizan tanto el incienso y los aromas para la meditación y estas cosas, porque en algún punto alguien se dio cuenta de que eso sucedía. Bueno, dejé para lo último la clarisensibilidad. La clarisensibilidad es una habilidad que, por alguna razón que creo que ahorita te puedo contar por qué, está surgiendo mucho en estos días. Y de incluso estas personas se conocen como empaths. Yo siento que todo lo relacionado con los empaths está fundamentado en que son gente que tiene una clarisensibilidad muy fuerte. De hecho, tengo otra transmisión donde hablo solo de los empaths que puedes buscar en mi Instagram TV. Esto es sentir la energía de otras personas, sentir energía que no está ahí, sentir el aura de otras personas, sentir a seres que no están ahí, pero todo es sensitivo, es en el cuerpo, es algo que no ves. Eso es un poco confuso al principio porque no lo estás viendo, pero tú sabes que está ahí. Sí, en esta tengo mucha experiencia porque esto me ha pasado desde muy pequeño y es muy muy interesante. Les puedo contar un poco así brevemente, porque si quieren saber más vayan a ese video que les estoy contando. Pero cuando yo empecé a dar terapia, para empezar, desde que estaba en la carrera me di cuenta que cuando yo daba consulta algo pasaba, como que entraba en una especie de trance, como que me empezaba a sentir así muy conectado con la otra persona y empezaba a sentir así, en ese momento no lo podía describir, pero como si en la boca del estómago, desde mi vientre, o sea, desde mi estómago hasta la boca de mi estómago y como por todo, en ese entonces yo no sabía tanto de los chakras y esto, pero como que por todo el centro de mi cuerpo empezaba a sentir un flujo de energía así súper fuerte. Y la gente, o sea, mis amigos, porque en ese entonces las prácticas las hacía con mis compañeros de clase, me decían, wow, usted lo hace súper bien, cabrón, no mames, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Y cómo le atinas a esto y esto? Pues es que como que yo lo sabía, ya nada más, o sea, yo no entendía cómo, pero ya sabía lo que la otra persona estaba sintiendo. Conforme fui avanzando me fui dando cuenta de qué era lo que me pasaba y qué era lo que sentía y por qué tenía tanta claridad, y fue que poco a poco llegó a mí la información de los empaths. Bien. Oigan, me voy a sentar porque estoy parado y ya me casé. Vamos a cambiar de posición. Acompáñame. Mientras cambio de posición, nuevamente los invito a que... Ya cambié. A que si tienen alguna pregunta o comentario, por favor lo dejen por aquí. Bueno, nos quedamos entonces en clarisensibilidad. Voy a traer mis apuntes. Uy, estoy sintiendo mucho calor. Muy bien. Sí, clarisensibilidad, ya dijimos todas las claris. Ahora vamos a pasar. No, sí, vamos a decir de una vez. La telepatía. Esto va a sonar muy loco, pero también tengo como datos científicos que nos pueden ayudar a entender esto. Una vez, platicando con un amigo con el que tomé un curso, estábamos como platicando de este tipo de temas que nos gustan mucho a los dos, y decíamos que, o pensábamos algo que leímos los dos en un libro muy bueno, que sí, se los recomiendo mucho, son unas canalizaciones que se llaman El Ser Uno. Y en esos libros decían que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos telepáticamente, pero lo que sucede es que vivimos en un estado de conciencia en el que no queremos tenerla. Porque pensémoslo un poco así. A mí me suena muy fuerte y sí lo siento como real. Imagínense que tu familia, por ejemplo, ¿no? Las personas más cercanas a ti o tu pareja pudiera saber exactamente todo lo que piensas acerca de ellos y de otras personas. Sería muy difícil en el estado de conciencia que estamos como colectivo. No sé qué sucedería. O sea, de verdad sería una catástrofe muy fuerte. O sea, no sé, o sea, imagínate el ejemplo, me imagino el ejemplo más banal, o sea, como el más cercano, ni siquiera me tengo que ir a extremos, ¿no? Imagínense que nuestra pareja se enterara cada vez que nosotros pensamos en otra persona, o cada vez que pensamos, solo pensamos, o sea, que tuviéramos total claridad con respecto al pensamiento de mi pareja, ¿no? Cada vez que piensa en otra persona,
cada vez que piensa algo malo de mí, cada vez que no está satisfecha o satisfecho conmigo, cada vez que, no lo sé, cada vez que se harta de mí, cada vez que me está diciendo que me quiere, pero en realidad no lo está sintiendo tanto, o sea, sería terrible, no podríamos llevar una relación así, sería muy difícil. No estamos listos para eso en este momento. O sea, cuántas mentiras piadosas decimos todos los días. Y no es para juzgarnos, ¿no? Solo es para entender que sí podríamos tener esta capacidad. Y, por ejemplo, yo en mi trabajo, cuando creo que muchos terapeutas, y yo que trabajo, no solo soy psicólogo y psicoterapeuta, sino que trabajo también con la energía, me puedo dar cuenta cuántas cosas tan claras me dicen la gente sin hablar. O sea, no sé cuánto puedo saber acerca de Dios solo con su energía, solo con su mirada, solo con su presencia. Pero es que es muy difícil verlo porque es muy difícil exponernos así porque nos da mucho miedo nuestra vulnerabilidad. Dicho sea esto de paso, dicho sea esto, ahora te voy a contar los experimentos de Rupert Sheldrake. Creo que ya he hablado de Rupert Sheldrake antes aquí. Creo que voy a escribir su nombre porque creo que lo merece, o sea, vale la pena. Todo lo que hace este señor es muy bello. A ver, Rupert Sheldrake. A lo mejor ya hasta tiene Instagram, ¿eh? La verdad es que no me he puesto a ver. Ya se los dije en los comentarios ahí, Rupert Sheldrake. Él tiene una teoría que probablemente les he contado acerca de los campos morfogenéticos, que son como, lo voy a decir rápidamente, es como una explicación un poco larga, pero hoy no quiero hablarles de eso, quiero hablar de otra cosa más específica. Él dice que nosotros los seres humanos estamos conectados por un campo que está como cuántico, que es como una red satelital que nos conecta a todos, y que a través de este campo es que nuestro ADN sabe qué es lo que tiene que fabricar en cada ser humano. Está muy interesante, muy chingona, muy revolucionaria su teoría. Ahora, él dice también que este campo tiene muchas otras funciones que nosotros estamos desconociendo hoy en día. Y al hablar tanto de los campos, también habla de cómo esto tiene mucha lógica, ¿no? O sea, nuestro cerebro, al final más bien nuestro sistema nervioso, son impulsos eléctricos, electroquímicos para ser exactos. Y nuestro corazón al estar vibrando, tiene un campo de resonancia magnética. Entonces, él dice algo que también decía Jacobo Greenberg y que muchos, Nikola Tesla, probablemente entre ellos pensaba esto, que yo siento que es algo que va a revolucionar la vida cuando todos lo entendamos, que nuestros pensamientos crean un campo de resonancia. Es decir, cuando nosotros pensamos algo, no es algo que solo está sucediendo adentro de nosotros, sino que es algo que tiene un impacto en el mundo que nos rodea. Específicamente, él ha hecho 2 experimentos sumamente violentamente bellos, cabrones, me apasiona esta madre, como te puedes dar cuenta ahorita que hablo de él. Él dice que fíjense qué loco está esto, cuando nosotros observamos algo, no solamente, o sea, lo que se cree normalmente es que, por ejemplo, si yo estoy observando el celular, si lo estoy observando a ustedes, lo que está sucediendo es que mis ojos están procesando la luz del entorno y a través de ese procesamiento llega a mi cerebro y mi cerebro interpreta todos los datos como que esto es un celular y ya. Él dice que no es tan así, él dice que también hay un como feedback, o sea, mi cerebro, mis ojos están recibiendo la luz del entorno, pero mis ojos también están emitiendo luz para poder darle al objeto que estoy viendo, de manera que cuando yo veo algo lo toco, es como si con tu vista estás tocando las cosas que ves. Esto tiene un nivel de profundidad más cabrón, pero aquí vamos a hacer una pausa para que te acuerdes de algo que seguramente te ha pasado. ¿Cuántas veces te ha pasado en tu vida que vas por la calle caminando y te le quedas viendo mucho a una persona y esa persona te voltea a ver? ¿Te has dado cuenta que eso sucede? O también al revés, que tú estás caminando y de repente sin darte cuenta, porque es muy inconsciente porque no nos han enseñado que eso sucede. O sea, de repente volteas a ver hacia un lado como inconscientemente y te das cuenta que alguien te está viendo. Eso es porque sentimos. Nosotros, mucho más que los seres no animados, los seres vivos, los seres que caminamos, los mamíferos, los animales, sentimos cuando nos están viendo, lo sentimos muy, muy, muy fuerte. Lo que pasa es que nosotros no lo tenemos entrenado. Pero alguien por ahí, por favor, comenten para que vean que no estoy solo yo loco. Estoy seguro que lo has sentido, que alguna vez has sentido que alguien te está viendo.
Y voy a hacer una pausa para leer comentarios. Ahí coméntenme si ya les ha pasado esto. Saludos, hola Amanda, hola, hola Almita. Sí. Bueno, entonces, esto tiene un nivel de profundidad más fuerte porque no solamente es cuando... Ahí está, Emita ya me puso, sí pasa. Gracias, Emita. Ya, no me están dejando solo aquí. Muy bien, gracias. Sí, 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 claro que pasa. A todos nos ha pasado que de repente estás caminando y te decís, Alma, saludos, saludos, Almita, gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Qué lindas son. Gracias, gracias por aquí hacer la fiesta más amena. Bueno, esto no solo pasa con nuestros ojos, lo que podríamos decir que en un sentido más amplio, lo que toca a los objetos no solo son nuestros ojos y nuestra vista, es nuestra atención, nuestro enfoque toca las cosas que están en nuestro alrededor o a los seres que están a nuestro alrededor, de manera que no solamente lo puedes hacer con tus ojos, si al menos en teoría, que estoy seguro y también ahí los invito y las invito, estoy seguro que a lo mejor también esto te ha pasado. Si tú, seguro te ha pasado que de repente estás pensando en alguien, empiezas a pensar en alguien, a veces pasa inmediatamente, pero a veces pasa como días, empiezas a pensar en alguien y esa persona te llama o te escribe, ahora con el mundo del WhatsApp y toda esta madre, a lo mejor nos escribe, ¿no? Piensas en alguien y te escribe en ese momento. O tú le escribes a alguien o le hablas a alguien y esa persona te dice, ah, qué curioso, fíjate que estaba pensando en ti. ¿Por qué sucede? Rupert Sheldrake ha hecho muchas investigaciones en donde lo que te dice es que, claro, esto sucede porque con tu atención, o sea, este campo cuántico no distingue entre tiempo y espacio. O sea, es como una red satelital, o sea, es como la red satelital del celular. Ustedes me están viendo a mí, aunque a lo mejor están, pues aquí hay gente de la Ciudad de México, de Cuernavaca, de no sé dónde más, ¿no? Y creo que había alguien de Colombia, creo. Bueno, entonces es lo mismo, o sea, yo estoy pensando en alguien y lo toco con mi atención. Eso está muy cabrón. Eso es parte. Y ves, y eso es algo, es un sentido interno que todos tenemos, ¿no? Ya lo tienes ahí, seguramente te pasa. Aquí vamos a ver. Ah, muy bien, gracias. Sí, sí es cierto. Me ha pasado mucho. Sí, gracias por decirme. Eh, muy bien, gracias Amanda. A mí también me ha pasado. Sí, claro. Bueno, sí, sí, sí. Gracias por los comentarios. Claro, a todos nos ha pasado. Hay varios experimentos muy buenos, les recomiendo, si tienen tiempo de verlos en YouTube. Si de alguna manera Instagram me lo permitiera, la próxima podría ponerles así los videos que los vamos platicando. Pero bueno, no, si no, véanlos ustedes. Donde Rupert Sheldrake hace los experimentos, lo ha hecho mucho con gemelos, con mamás y sus hijos, que son los lazos más fuertes que hay. Esto en el esoterismo o en las terapias energéticas se sabe desde hace mucho tiempo. Entre los gemelos, entre las mamás y los hijos y entre las parejas, valga la redundancia, está el comercialote del curso que vamos a abrir en noviembre. Entre las parejas se crean, entre las parejas, entre los gemelos y entre las mamás y sus hijos, entre todos hay lazos, pero entre estos tres hay lazos que son fuertísimos. Aquí es donde él ha estudiado más porque es donde es más evidente. Con las mamás pasa mucho eso de que la mamá la mamá siente que al hijo le está pasando algo. Es una conexión que, pues, imagínense, si la mamá llevó adentro de su vientre a un bebé, o sea, toda la vida lleva una conexión energética muy fuerte. Lo mismo con los gemelos que compartieron el vientre, lo mismo con las parejas, sobre todo las que tienen una conexión álmica, pero bueno, todas las parejas, porque al tener relaciones sexuales se van creando lazos energéticos muy fuertes y si además hay relaciones sexuales, viven juntos, o sea, comparten intimidad, sus corazones, comparten amor, el vínculo se vuelve tan fuerte que uno puede estar sintiendo lo que al otro le pasa y a veces pueden estar a distancias y saber que al otro le está pasando algo. Pero repito, lo que pasa es que como no nos dicen que esto sucede, al no creerlo, y esto aquí voy a decir algo que probablemente algunos se están preguntando, me voy a adelantar a la pregunta. ¿Cómo le hago para desarrollar mis sentidos internos? Solo tienes que creer en ti, es lo más importante, tienes que creer. Porque yo me he dado cuenta que en el trabajo que he hecho para despertar los míos, que lo que más bloquea mis sentidos internos es que no me la creo, o sea que antes me pasaba mucho, creo que ahora me pasa menos. De verdad les comparto así no es que voy a presumir, pero en mis consultas me pasa mucho de que estoy platicando con alguien y me llega una imagen que no tiene coherencia con lo que me están diciendo, pero lo digo. Por ejemplo, hace poquito me pasó que estaba platicando con un cliente, me estaba diciendo algo de su familia
Y yo le dije, es que no sé por qué estoy viendo la imagen de que alguien estuvo en la cárcel, ¿no? O alguien está o estuvo en la cárcel. Y él me dijo, y me decía, sí, mi abuelo lo metieron a la cárcel. Y me contó una historia que tenía todo que ver con lo que estábamos platicando. Entonces, es muy importante creer en nosotros. Cree en ti, eres un superhéroe, eres un milagro. Bueno, ya me clavé en la telepatía, pero ahí está muy cabrón, ¿eh? O sea, espero les esté gustando esto. Estos últimos que vienen me encantan. Quedan dos que son mis favoritos porque uno de ellos lo siento muy cercano, siento que lo tengo. Que es el que sigue, es la precognición. La precognición es la capacidad de simplemente saber algo que yo siento, porque ahora vamos a hablar tantito un poquito, voy a hacer un paréntesis antes de la precognición, vamos a hablar un poquito de la intuición. Yo creo que la intuición es algo como que englobaría o es el principio de muchos de estos que tenemos. Creo que sería el primer lugar por el cual yo empezaría a desarrollar mis sentidos internos. Porque todos lo hablamos mucho, es una palabra muy común en nuestro vocabulario, es algo de lo que sí se habla, cómo intuimos cosas, cómo de repente sentimos que algo va a pasar, ese es el primer lugar. Ese es el primer lugar por el cual tenemos que empezar a escucharnos, a ver qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que el cuerpo nos está diciendo, porque esa intuición, si la vamos afinando, si vamos creyendo en ella, si la vamos alimentando con nuestra atención, se empieza a afinar y afinar cada vez más, al grado que a veces ya nuestro cuerpo nos habla con mucha claridad y nosotros lo escuchamos más nítidamente y empiezan a llegar imágenes, voces, oídos, a veces, y de repente ya puede ser que hasta llegue un canal o así, se abra un canal para una transmisión súper, súper clara de lo que está sucediendo, que sería canalizar, que ahorita voy a hablar un poquito de ello. Porque me fui un poco bueno a la intuición. Eso, quería hablarte de la intuición porque la intuición, así fue como empezó para mí la precognición. Te voy a hablar de qué es la precognición porque eso seguramente a lo mejor esto, según yo, es mucho más común de lo que creemos y está muy fuerte, es una de las capacidades más fuertes de esto. La precognición habla de simplemente saber algo que va a pasar. Aquí lo más interesante es que ¿cómo lo sabes? No tienes pruebas. O sea, a mí muchas veces me preguntan ¿cómo lo sabes? No lo sé, no tengo ni la menor idea de cómo, por ejemplo, lo del que les contaba de mi cliente de la cárcel, no tengo la menor idea de cómo me llegó, solamente sé que llegó, solamente sé que va a pasar, solamente sé que sucede. Y aquí se liga con una cosa, mucha gente tiene esta capacidad a través de los sueños. Yo tenía una amiga estaba muy cabrón en esto, o sea, bueno, tengo una amiga, o sea, no se ha ido ni nada. Pero ella, o sea, ella ya lo sabía, soñaba algo y ella ya sabía, ese sueño significa algo, yo sé que va a pasar. Y le hablaba a la persona y le dice, oye, soñé esto, y le daba el clavo. Mucha gente me ha contado que sus hijos, que mucha gente tiene justamente con los sueños. Pero, por ejemplo, a mí me pasa de que de repente solo lo sé, o sea, solo sé que algo va a pasar, de hecho, creo que la podría entrenar más porque hay veces que también me pasa haciendo las sanaciones, hay que saber algo, o sea, simplemente necesito saber algo y lo digo, o sea, a ver, quiero saber esto, ¿no? Y muchas veces, de hecho, creo que no me ha pasado que no le atine. Bueno, sí me ha pasado, pero muy pocas veces. Pero creo que lo tengo que entrenar más. No he creído lo suficiente en mí, ahí lo confieso. Les voy a contar, por ejemplo, un caso muy famoso, que justamente es el de este libro de aquí. De verdad no lo planeé esto se me acaba de salir, pero lo tenía aquí cerquita. Que creo que ya lo había mostrado en otra transmisión. Que es el libro se llama Anatomía del Espíritu, de Caroline Myss. ¿Por qué se los voy a mostrar? Porque ella justamente cuenta al principio del libro la historia de cómo empieza a diagnosticar a distancia. Ella utiliza un nombre para esto, pero no recuerdo cuál es. O sea, y lo que sucede es que ella simplemente puede ver a una persona. De hecho, conforme lo va desarrollando, llega un punto en el que ni siquiera tiene que verla. O sea, le hablan por teléfono y creo que ella le dice, nada más necesito saber, no sé, unos datos así como, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Una cosa así, ¿no? Y pum, así, y le decía, ¿qué tengo? Y ese como que, no sé, algo hacía y ya podía ver así claramente qué era si tenía una enfermedad, qué enfermedad tenía en el cuerpo. Y luego creo que les empieza a ver el aura y cosas así. Muy fuerte, pero es una precognición. Ya es otro tipo, pero se parece a esto, pero ya muy, muy afinada y muy desarrollada.
Bueno, podría hablar mucho tiempo más de esto, pero no me voy a clavar y no voy a terminar. Luego vamos a hablar de lo que se conoce como ser medium. La palabra medium hace referencia a ser, es latín si no me equivoco, y nos podemos dar cuenta que es una palabra que seguramente se creó como en la Edad Media más o menos, en la época donde Roma fue la Edad Media, según yo sí. Sí, si no me equivoco es principios de la Edad Media. Vamos a hacer una pausita para servir más té. Por favor, si tienen comentarios, dudas, déjenmelos por aquí. Y muchas gracias a las personas que acaban de llegar. No les he puesto saludos, voy a ver si puedo hacerlo. Es que aquí, ahí está. Si toco la manita se saluda. Pausita para el té. Voy a subir la música para que haya música de fondo mientras me sirvo el té. Oye, mientras, voy a hacer una pequeña pausa para darles un comercial. Todo parece indicar que el próximo martes, si todo sale bien, no prometo nada, pero si todo sale bien voy a tener una invitada sasa de lujo el próximo martes. Bueno, continuamos. La palabra medium hace referencia a ser un medio de transmisión. Esto me alucina esto. Esta es una que no tengo muy fuerte en mí. No la he entrenado lo suficiente o no es algo que se me da con mucha facilidad. Y las personas que lo logran hacer, para mí son los rockstars de la espiritualidad. O sea, no sé, me los admiro mucho, me gusta mucho. Entonces, ser un medio por medio del cual un ser que no está físico, como podría ser alguien que ya falleció, por ejemplo, o un ser de dimensión elevada, como podría ser un ángel, por ejemplo, habla. O sea, es decir, esto creo que lo hemos visto algunas veces en las películas, que se muestra una versión, es como la versión que se muestra en las películas de lo que es ser un medio, que es como la persona que por lo general es una señora, ¿no? O una mujer que se sienta así, cierra los ojos y empieza como a hacer algo así y empieza a hablar como si fuera otra persona, ¿no? Porque eso quiere decir que un espíritu ya llegó y está hablando a través de ella. No es la única, esta es una manera de ser medium, esta es una manera de canalizar, porque es otra manera de decirse. Hoy se le podría decir que también son canales, o sea, canales por medio de los cuales pasa la información de un ser de vibración elevada o alta o diferente a la que estamos aquí. Pero también hay seres que simplemente son canales, o sea, que son mediums que transmiten o que son el medio por medio del cual llega un ser de dimensión muy elevada, que es el que más conozco, o sea, es de las personas que más conozco. Como por ejemplo lo es Kai Yornay, que yo les he hablado mucho de ellos y no me están pagando para nada, pero que de verdad su trabajo es muy bueno para este momento, como lo es Matías de Estefano, como lo es mucha gente que lo está haciendo en este momento. O sea, no tenemos que ir a buscar así, ya estamos en la época de la información, hay muchas, no, bueno, tampoco muchísima, pero hay varias personas haciendo esto. Entonces, que canalizan a un ser de vibración elevada, puede ser un ángel, puede ser el Maestro Jesús, puede ser la Maestra María Magdalena, puede ser los pleyadianos, pueden ser, hablando de los pleyadianos, hay un libro muy bello que se llama Mensajeros del Alba, que es una canalización de los pleyadianos. Pueden ser los animales, pueden ser los cetáceos, las ballenas, pueden ser los dragones, pueden ser otro ser que habla a través de ellos y ellos escriben. Y también hay una película, por ejemplo, de Chico Javier, que era un medium, era un canalizador de Brasil, que él canalizaba a seres que estaban en una ciudad de luz, y que les hablé de ello la transmisión pasada. Y sí, bueno, me quedan como 10 minutos, así que voy a hablar un poquito más, pero ya terminé con, estos son los más comunes. Lo que queda del tiempo voy a hablarte de algunos casos así como de otras que son así medio peculiares. Pero nuevamente te invito a que si tienes preguntas o dudas me las dejes, y comentarios también los puedes dejar por acá, porque pues eso ayuda un poco más como a que la conversación sea más entretenida, ¿no? Pues sí, mejor que si solo hablo yo. Hay una habilidad
que es que no sé si sea parte de alguna de las que ya mencioné, pero que he escuchado también de otras personas. No me ha pasado a mí. No es algo que yo haga, que me pase, pero te la voy a contar porque es muy interesante. Es una habilidad en la cual a lo mejor ustedes conocen a alguien así, y si conocen a alguien así o si les ha pasado, por favor coméntenlo porque esto estaría muy bueno. En la que de repente, por ejemplo, yo una vez escuché en un taller, escuché que una persona contó que a ella le había pasado que, o creo que le pasaba en su vida, que de repente salía a la calle un día y se encontraba a alguien que no había visto desde hace mucho tiempo y la saludaba y hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, que... Y, y bien, no sé, se saludaban y se abrazaban y todo y le decía, que normalmente le sucedía cuando estaba yendo a ver a otra persona. Entonces, la persona que se encontraba en la calle le decía a ella le decía, oye, ¿me saludas a fulano? Y él le decía, qué curioso, justamente estoy yendo a verla. Pues mándale mis saludos. Y le daba un recado, le dice, dile que por favor, que ya olvide lo que pasó entre nosotros, ya, luego le hablo. Y decía, sí, ok, vale. Y ya. Y se iba, y cuando llegaba a casa de esta persona, le decía, nos saludaban y decía, oye, fíjate que me encontré a fulano y me dijo que te dijera que tal, 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 tal. Y la otra persona se echaba a llorar y le decía, pero es que, ¿cómo me dices eso? O sea, me dice, esta persona falleció hace una semana, ¿no? O falleció hace 2 semanas. Estaba loquísimo, o sea, creo que ya le había pasado varias veces en la vida, o sea, que de repente se encontraba con gente que ya había fallecido, pero ella lo saludaba y lo veía como una persona, o sea, ella no se daba cuenta de que que ya había fallecido. Lo cual es, si nos damos cuenta, estas historias son como muy comunes son historias como de carretera, ¿no? Que de repente en la carretera se te aparece alguien y te pide no sé qué, y cuando llegan al siguiente pueblo, alguien te dijo que si esa persona falleció justamente ahí, ¿no? Que de esto hablé igual en otra transmisión, que creo que fue justo la vez pasada, la transmisión pasada hablé qué es lo que pasa después de la muerte y hablamos de esto. Pero hay gente que tiene como la capacidad de comunicarse justo con esos seres. Entonces, sí, ahorita mientras recuerdo alguna otra, quiero volver a recordarte y a platicarte que estas capacidades extrasensoriales son cosas que todos tenemos, que tú puedes desarrollar. Si tienes, sobre todo, creo que sería bien interesante que si tú tienes alguna de estas o sospechas que las puedes tener y tienes como dudas de cómo trabajarlas, pues nos lo comentes por acá. Creo que lo más importante, como dije, es creer en ti mismo. Hay una cosa muy específica, hay dos cosas que a mi parecer bloquean mucho nuestra capacidad de percibir el mundo no material. Te lo voy a platicar, a ver si queda claro. La primera es, como te dije, no creer en ti mismo o en ti misma. Porque en la medida en la que no crees en ti misma, no vas a poder creer en algo que solo sientes. Estas habilidades son cosas que son muy sutiles, tienes que estar muy muy en contacto con tu mundo interno para poder ver. Y aquí viene la segunda cosa. Es muy importante, y de hecho esto es algo que sucede, es mi experiencia y la que cuenta mucha gente que por alguna razón contactó con el mundo no material, que es muy importante antes de que comiences a desarrollar la clarividencia, la claripercepción, la clarisensibilidad, perdón, o cualquiera de estas otras, es muy importante que hagamos un trabajo interno de depuración, porque por varias razones. La primera, yo diría que la primera es porque si no estamos muy bien en contacto con nosotros mismos aún, no vamos a poder ver con claridad y no vamos a poder interpretar con claridad las señales que nos dan estas sensaciones. Y eso es muy feo, yo lo he visto en mucha gente. De hecho, me ha tocado trabajar con mucha gente que tiene una clarividencia muy fuerte, que tiene una clarisensibilidad muy fuerte, que tiene muchos de esos sentidos internos despiertos muy, 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 o sea, muy despiertos, muy afinados, pero tiene como, ¿cómo decirlo? Tiene como conflictos de esta o de otras vidas no resueltos que los llevan a contactar con cosas horribles. Entonces esto ya no se vive como algo bonito, sino que se empieza a vivir como un tormento, porque sientes cosas muy feas, ves a seres que dan mucho miedo,
contactas con cosas que son muy feas, con bastante amenazantes, pero todo eso tiene que ver con el nivel de vibración en el que estamos. No hay que juzgarlo, pero es que es eso, es importante que primero trabajemos dentro de nosotros mismos, porque de otra manera se vuelve muy difícil el camino, que no estaría mal, o sea, también lo puedes hacer, pero a mi parecer es como más bello. Primero sanarte bien para poder empezar a ver con más armonía este tipo de habilidades. Hay una regla que para mí como de hecho es una regla que ni siquiera solo es para estos temas, como para muchas otras cosas, que a mí me la enseñó una maestra terapeuta que fue un poquito mi maestra en algún tiempo, que decía, muy simple, ¿no? O sea, no vas a poder ver, para poder ver en los demás las cosas, o sea, tú vas a poder ver tan profundo en otra persona como hayas visto adentro de ti. Entonces, si nosotros, o sea, por ejemplo, si tú quieres desarrollar la clarividencia, va a ser muy difícil que puedas ver otras cosas en los demás o en el mundo si primero no has visto lo suficientemente profundo dentro de ti misma. Y eso es difícil, no es tan fácil, porque para ver dentro de nosotros mismos tenemos que echarnos un clavado a nuestros miedos, a nuestras inseguridades, a nuestras vergüenzas, a nuestras vulnerabilidades, a nuestros recuerdos más dolorosos, a muchas cosas que no es cómodo ver. Y bueno, esto nos lleva a lo último, que es muy importante, que quería platicarte. Muchas de las personas, seguramente muchos de los que me están viendo ahorita o en otro momento, tenemos sospecha de que tenemos algún tipo de estas habilidades. Si tienes la sospecha, yo le apostaría a que lo tienes, porque es un principio que yo ya me di cuenta que así funciona este mundo. Cuando a nosotros nos interesa un tema, es porque resonamos con ese tema, porque algo dentro de nosotros nos está pidiendo que sepamos de esto, que lo despertemos. Algo que puede alentar mucho tu proceso de despertar y que lo puede entorpecer y aletargar es justo este trabajo del cual te estoy hablando, y se manifiesta en una cosa muy específica, que es la necesidad de sentirte especial. Porque cualquiera de estos dones nos hace personas muy especiales y como muy intrigantes, ¿no? O sea, como que podría ser un gran pretexto para que tú puedas como decir, es que yo soy así y por eso me pasa esto y jajaja, y tú no eres así, y como ustedes no me van a entender porque yo no sé qué, ¿no? Y eso es un ego muy grande, que no está mal, el ego es precioso, pero el ego puede hacer que te alejes de los demás, de lo cual sería como lo más horrible que te podría pasar, porque mientras más te alejas de los demás, menos amor succionas del mundo, y eso no está chido. Y segunda, no va a nublar tu capacidad de ver claramente con estos dones extrasensoriales. Entonces es muy importante que te llenes de mucho amor y que no te dejes llevar por la necesidad de ser especial. Tú ya eres especial. Desde que naciste eres la persona más especial del universo. Todos lo somos, todos somos uno, y cada uno de nosotros es hermoso y hermosa y tenemos algo que darle al mundo. No necesitas nada, ninguno de estos dones, ni nada de lo que se te puede ocurrir lo necesitas para sentirte especial. Tú ya eres súper especial desde que naciste. Voy a contestar una pregunta que nos hace Carlita. Espero me dé tiempo y que Instagram no me vaya a cortar la transmisión. Dice, me pasa seguido, a veces me siento rara, extrañamente tranquila al despertar, y me pasa que en el transcurso del día me dicen más de una persona que soñó conmigo o aparecía en sueños recurrentes. Pero me preguntan, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¡Uf! ¡Qué loco! ¡Ay! Acabas de abrir un tema que probablemente pueda ser el de la siguiente transmisión. Conozco una persona, no voy a revelar su identidad, que le pasa también esto, algo muy parecido a lo que me estás contando. Pueden haber varias respuestas a esto, Carlita, pero es que bueno que nos haces esta pregunta, porque puede ser que a alguien más le pase algo parecido. Una de las más probables puede ser que tengas como muy desarrollada la habilidad de, no sé si tengo un nombre, pero como de viajar astralmente. Todos cuando nos dormimos, todos cuando soñamos, constantemente vamos al plano astral. Que el plano astral, sí, pues como su nombre lo dice, es como si estuviéramos en otro plano. O sea, no nos fuimos digamos, físicamente,
Está raro. Pero bueno, nos vamos al plano astral. No sé cómo explicarlo. Estamos en el mundo, no dejamos de estar en el mundo, pero estamos en... Ya me va a cortar la transmisión, voy a hablar muy rápido. Estamos en el plano astral, estamos en otra dimensión de este mundo y a través de eso empezamos a movernos. Pero si por ejemplo en el plano astral tú dijiste voy a ir a visitar a tal, apareces en los sueños de esas personas y te conectas con muchas otras y puede ser que por eso te sucede esto de que las personas se despiertan. Es una de las más altas probabilidades que eso te esté sucediendo. Muchísimas gracias por estar aquí, ya me va a costar la transmisión de Instagram. Nos vemos el siguiente martes.